Buenas noches. Vamos a empezar la clase de calidad de atención en salud. La tabla de contenidos, ¿sí? Vamos a hablar de las dimensiones de la calidad humana, técnica, el sistema de gestión de la calidad, con todos sus componentes, mejores procesos, seguridad del paciente, acreditación y auditoría médica. Para empezar, la definición de lo que es calidad, ¿ya? Calidad es asegurar condiciones organizacionales óptimas que permitan otorgar el máximo beneficio y con el menor riesgo, utilizando un mínimo de recursos necesarios y, lo más importante, obteniendo la máxima satisfacción de los servicios por los usuarios, ¿no? Esto, Don Abenian, es una definición de Don Abenian, que es uno de los gurús de la calidad. Entonces, cuando hablamos de calidad, hablamos de dimensiones, dentro de los cuales están tres dimensiones, ¿no? El componente técnico, es decir, la atención que brindamos a los pacientes, ¿sí? Directamente los profesionales de la salud. El componente interpersonal es la interacción que hay con el usuario, se refiere al trato que nosotros brindamos a los pacientes, a la mirada que le tenemos que dar a nuestros pacientes, ¿no? Y el confort, es decir, el aire acondicionado, los sillones, el estar, etcétera, 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 etcétera. Esto es muy variable dependiendo del tipo de paciente, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de calidad, lo primero que hay que rescatar es que hay una serie de beneficios de la calidad. Si bien es cierto, la calidad cuesta, ¿ya? La calidad cuesta, no es gratis por si acaso, pero este costo no se ve compensado con los beneficios que ella trae. En primer lugar, al elevar la calidad, disminuimos los costos, ¿ya? Los usuarios se sienten más satisfechos y nos recomiendan. Mejora la imagen de la institución, el personal también, nosotros mismos que pertenecemos a la institución nos sentimos más satisfechos, nos sentimos orgullosos de pertenecer a una institución que tiene servicios de calidad. Esto, por supuesto, aumenta la motivación y nuevamente se eleva la calidad. Entonces, este es un círculo virtuoso, La calidad no es fácil lograrlo en las instituciones, ¿no? Si nosotros queremos lograr en las instituciones, tenemos que tener un gran liderazgo. Tenemos que tener líderes en las direcciones de hospitales, líderes en las jefaturas de los departamentos y servicios, porque la calidad significa cambiar el statu quo, cambiar lo que están haciendo hasta ahora. Por eso se necesita liderazgo. Debemos ejecutar una serie de cambios fundamentales en la forma de operar de las organizaciones, ¿no? Los cuales deben ser implementados lógicamente por los directivos y la alta dirección de las instituciones. Si ellos no lo asumen, no se va a poder cambiar, y eso los digo así con seguridad. Ya tenemos una serie de experiencias en esa lógica. Entonces, ahora vamos a hablar de la calidad humana. La calidad humana, la percepción de esta dada por diferentes actores, ¿no? La que está percibida por el personal de salud, la que es percibida por el gerente, los administrativos, y la que es percibida por el usuario y la población, ¿no? Que es uno de los aspectos más importantes. Si bien es cierto que pensar en todos, pero el usuario
es el que más nos interesa. Cuando uno quiere saber qué es lo que quiere el usuario, ¿sí?, lo que tenemos que hacer, ¿no?, es hacer encuestas para ver los perfiles de interés del usuario. ¿Por qué? Porque un usuario que vive en la serranía no tiene los mismos intereses que un usuario que vive en la costa o que vive en la selva. Cada uno tiene sus intereses, por eso decimos hay que examinar cuál es su perfil de interés, ¿sí? Y después de esto, recién hacemos la pregunta, ¿qué es lo que le vamos a dar al usuario? Basado en esto, hay que plantearlo, qué es lo que le vamos a dar al usuario. Y para ello, hacemos encuestas, ¿no?, en consulta externa, en hospitalización, en emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos saber cómo está el usuario a través del sistema de quejas y sugerencias. El sistema de quejas y sugerencias. Acá les traigo un trabajo que hicimos en el año 2003, mira, hace 15 años, cuando por primera vez formalmente, ¿no?, tuvimos a cargo de la oficina de calidad en el 2003. ¿Qué nos decía el usuario? ¿Cuáles eran sus perfiles de interés? Miren, la calidad humana, la garantía. Cuando hablamos de garantía, hablamos de la calidad técnica, ¿ya?, la accesibilidad y la información que ellos recibían. ¿Y qué nos decían? ¿Qué nos decían los usuarios? Esto lo hicimos a través de un focus group, ¿ya? Focus group se llama cuando juntamos a algunas personas y conversamos con un esquema preestablecido y le preguntamos y le dejamos que ellos manifiesten la forma, lo que sienten, ¿no? Miren, la calidad humana, ¿qué es lo que decían ellos? Todos deben tener un buen trato, porque se está trabajando con personas, no con máquinas. Decían, todo el personal de un hospital deben darnos confianza, y la confianza es saber atender a la persona. Miren, hay enfermeras que contestan mal, son molestas, están amargas, ¿no? Eso es lo que sentía el paciente. En relación a garantía, ¿por qué lo llevaban al Hospital San Bartolomé? Porque la atención, ellos decían, es excelente, ¿ya?, porque son especialistas en madres y niños. Ellos estaban seguros de que cuando vayan al hospital, su niño y la señora, la gestante, va a ser bien atendido. Y miren, otro donde decían que pensaban que el parto iba a ser difícil y por ser primeriza tenía que atenderse un buen hospital, ¿no? Tenía que atenderse en ese hospital. Otra forma que de contestar las mamás nos decían de emergencias, que llegas y que alguien te vea, ¿no? Si te dicen espera que te toque tu turno, eso ya no es emergencia, ¿no? Las gestantes, los niños quieren que se le atienda inmediatamente cuando lleguen a la emergencia. Y también, por supuesto, quieren que le demos información, ¿no? Dice, tampoco me dijeron que tenía placenta previa, hasta el último. Estaba que me revisaba y no me decía nada. El médico estaba mudo, ¿no? Desde caja, esa es otra cosa, ¿no? No solamente la parte asistencial es la que debe informar, sino también la parte administrativa, caja, admisión. Desde caja no informan, deben decir, sabe señora, o poner papel que indique puntos exactos. Esos son los perfiles de interés de los usuarios, es lo que quieren. En conclusión, el usuario aspira a recibir buen trato, ¿ya? Y esto es importante porque es un área capital, de alta expectativa.
Si le dan maltrato, abandona el servicio, ¿no? Abandona el sistema. De igual manera, la calidad técnica también es un área capital de alta expectativa, ¿no? También su deficiencia va a llevar al abandono. En otras palabras, el paciente va a buscar otra institución para recibir la atención, porque esta no le satisface. En cambio, son tolerantes, son menos exigentes con la información que se puede negociar, ¿no? Vinculado al acto médico y vinculado a trámites. Y la infraestructura, miren, la infraestructura no es su interés, no es interés. Ellos van a aceptar que haya fallas en la infraestructura, en el área de confort, cuando les presentaba inicialmente, ¿no? Esto de acá no incrementa la satisfacción del usuario. En ese tipo de pacientes, por favor, cuando hicimos los perfiles en ese tipo de pacientes, pero en otro tipo de pacientes puede hacer que los pacientes, su interés acá, por ejemplo, puede ser diferente, ¿no? Quieren aire acondicionado, quieren televisor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en estos pacientes no. Otra forma de escuchar al paciente es el sistema de quejas y sugerencias, ¿ya? Esto que se inició hace pocos años o hace muchos años, ahora por favor, presten atención, tiene mucha vigencia. El paciente ya no es el paciente de hace 20 años, el paciente está muy empoderado, ¿ya? Tiene una serie de derechos. Hay todo un sistema donde a nosotros día a día nos llegan las quejas desde el interno, ustedes que van a estar en el internado, ¿no? Del interno, del residente, del asistente, todos van de una u otra forma desfilando por este sistema de quejas y sugerencias. ¿De qué se quejan los pacientes? Maltrato, nuevamente maltrato, ¿ya? Atención tardía. En el hospital están muy involucrados la atención prenatal y la de emergencia obstétrica, ¿ya? Y dentro del personal, el grupo que más se quejaban, de quienes se quejaban, eran los técnicos de enfermería. En relación a la calidad técnica, bueno, no da era un pequeño video, no sé qué ha pasado. Pero lo que el video nos trataba de demostrar era cómo hemos ido cambiando en el aspecto tecnológico, que hemos introducido una serie de tecnología que a veces exageramos, ¿no? A veces un parto normal, ¿no?, se convierte en una gestante con una serie de aparatos acostados, cables, ¿no? Eso es lo que un poco estamos tratando de reflexionar con esto en la atención técnica, ¿no? El parto natural. Miren, el parto natural antes se producía en la casa. La mujer estaba acompañada por la familia, atendida generalmente por la comadrona, y eso lo van a ver en sus serums también, muchos de ustedes todavía, ¿ya? Pero lo que quiero destacar es cuál era el centro de atención. El centro de atención era la gestante, la mujer, ¿ya? La mujer. Ahora, el centro de atención, ¿cuál es? La bomba de infusión, el catéter, la medicación, ¿sí? Poco o nada nos interesa la gestante,
¿Ya? Esa es un poco la reflexión que les quiero hacer llegar con esto, ¿no? No había, el proceso se daba con una espera, no había actos quirúrgicos, las cesáreas eran poquísimos, y ese recién nacido nacía en un ambiente cálido y muy familiar, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Miren, en los países en desarrollo, los hospitales, ¿no?, están saturados con partos de bajo riesgo. Todos los hospitales 3.1, ¿no?, están partos de bajo riesgo que deberían ser atendidos en los hospitales de menor complejidad, ¿no? La privacidad y el apoyo son prácticamente imposibles. Y eso es lo que le decía, ¿no? Existe la intención de tratar todos los partos con el mismo grado de intervencionismo. El porcentaje de cesáreas ha subido enormemente. Antes había un 20% de cesáreas. Ahora, ustedes que han llevado ginecobstetricia, ¿cuánto creen que es el porcentaje? ¿Tienen idea cuánto es el porcentaje de cesáreas? ¿30? ¿50? Algunos casos 60%, ¿ya? 60%. Es terrible en algunas instituciones. Entonces se da esa cascada de intervencionismo. No sé si ustedes todavía han podido ver, están usando enemas. ¿Han visto enemas o no? ¿No? Menos mal. Rasuraban a las gestantes, ¿sí? Rasuran, ¿eh? Eso ya no deben hacer. Vía endovenosa de rutina. Llegaban a gestantes, subía endovenosa. Esto sí lo ven, por supuesto, ¿no? Tactos vaginales repetidos, que al fin y al cabo condicionan infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Episiotomía de rutina, oxitocina antes del parto, ¿no? Mucho intervencionismo, es lo que un poco estamos reflexionando ahora. Se ha deshumanizado el parto, ¿no?, medicándolo excesivamente, ¿no? Nos hace llevar a pensar a eso, ¿no? Existen una serie de rutinas médicas que no siempre son necesarias, no siempre son necesarias. Eso que les he mencionado anteriormente, ¿ya?, son acciones que se han demostrado con medicina basada en evidencia, ¿ya? El CLAP de Uruguay, hay una página que es Cochrane, no sé si ustedes han podido revisar. El Cochrane es todo una institución que trabaja bastante en medicina basada en evidencias, que nos ha dicho que estamos medicalizando excesivamente a la atención del parto, ¿no? Y lo peor es que estas acciones no son necesarias y a veces, como vamos a ver más adelante, nos pueden traer algunas complicaciones, ¿no? Entonces, no queremos regresar al pasado, por si acaso, no estoy pregonando que atendamos como antes, sino que tenemos que respetar en primer lugar la naturaleza, ¿no? No queremos renunciar a la tecnología, sino usar adecuadamente la tecnología, ¿ya? Porque ahora, ¿qué veo yo? ¿Qué vemos en los servicios? A veces, esto es una reflexión para todos ustedes, ustedes ya van a ser internos. A veces dejamos la anamnesis, dejamos un buen examen físico y todo lo dejamos en manos de los exámenes auxiliares, ¿no? Laboratorio, tomografía, resonancia magnética. Y eso no es así, ¿ya? No podemos abandonar una buena historia clínica
no podemos abandonar un buen examen físico que nos va a dar un 90-95% del diagnóstico. Y poco es lo que nos va a apoyar la tecnología, por favor. No abusemos de ella. Bien. Ahora vamos a entrar a otro aspecto que es el sistema de gestión de la calidad. Hemos visto la parte de compete al usuario. Ahora vamos a ver los aspectos técnicos de la calidad. Para ello tenemos auditoría de calidad, acreditación de los establecimientos, y ahora todos estos años hay un nuevo enfoque en el tema de seguridad del paciente. Lo que estamos buscando ahora es que ese paciente, cuando ingrese en una institución, no tenga eventos adversos, es decir, el paciente tenga seguridad. Y luego los procesos de mejora continua. Vamos a ir desarrollando rápidamente todos ellos. En relación a mejora de procesos, la mejora de procesos, ¿no?, se da en el contexto de este esquema, ¿ya? Esto lo van a ver conforme van ustedes avanzando en sus estudios, cuando hagan ya después su maestría, su doctorado. Esto va a ser el pan de cada día en ustedes. Este esquema nos muestra la entrada, el proceso en sí y la salida, ¿no? La entrada está dada por los recursos humanos, los recursos financieros, tecnológicos, infraestructura. Es decir, todo lo necesario para brindar la atención al paciente, ya sea en emergencia, en hospitalización, ya sea en la consulta externa, ¿no? El proceso es en sí la atención, ¿no? La cirugía, la consulta externa, la hospitalización, todas las cosas que hacemos para la atención del paciente. Pero al final lo que buscamos es que este paciente salga de la institución satisfecho, por supuesto aliviado o mejorado. Si tiene una neumonía, va a salir aliviado. Si tiene una apendicitis, debe salir bastante mejorado, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que dar después de haber entrado todo este proceso y macroprocesos y microprocesos que se dan, ¿ya? La salida, eso es lo que buscamos. En calidad y en todo, en general, son procesos que vamos caminando. Tenemos los procesos hospitalarios, ¿eh?, tanto en hospitalización, en consulta externa, emergencia, centro quirúrgico. Acá se hacen todas las actividades que ustedes están haciendo, pero no se dan cuenta, ¿no? No se dan cuenta que todas esas actividades son parte de los procesos, ¿no? Y estos procesos tienen indicadores, ¿no? De acuerdo al cuadro que les decía, por ejemplo, tenemos indicadores de estructura, porcentaje de enfermeras en emergencia, ¿no? ¿Sí? Indicadores de proceso, porcentaje de capacitación en emergencia realizada, porcentaje de cumplimiento de las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica ahora busca estandarizar el manejo de todos los médicos, ¿no? Eso es lo que buscamos ahora. Y como resultado, por supuesto, si esto es de emergencia, buscamos que los pacientes reciban una atención integral y como resultado final, disminuir la mortalidad en 5% en la emergencia, ¿sí? ¿No? Todo esto es en los procesos, ¿no? Nosotros, cuando hacemos un proceso de mejora, hacemos una serie de pasos, ¿no? Identificamos el problema, definimos el área
y el equipo con qué hacer el proceso de mejora. Vemos la secuencia de actividades que se han dado en el proceso, establecemos qué queremos, que queremos disminuir los tiempos de espera, queremos mejorar la satisfacción del usuario, etcétera, etcétera. Seleccionamos todos los pasos, obtenemos datos, analizamos y hacemos cambios. Planteamos una serie de cambios y controlamos si estos se han cumplido o no, ¿no? Y les voy a traer algún ejemplo, miren, para que se vea mucho más claro, ¿sí? Esos son los procesos, ¿no? Por un lado, se caminan, este es en consulta externa, el paciente va por caja, triaje, admisión, la consulta en sí y termina, ¿sí? Estos son los subprocesos. Pero en esa interacción tenemos en caja, tenemos a la cajera, en triaje tenemos a la enfermera o la técnica de enfermería está en admisión, técnico administrativo también en admisión, la técnica de enfermería puede estar acá en el consultorio y el médico que es el que da la consulta, ¿no? Y el paciente sale satisfecho. El paciente sale satisfecho, pero desde la atención de todos y cada uno de nosotros. Si bien es cierto, el médico, la atención médica es muy importante, es el núcleo de la atención, pero también la intervención de todos los otros, ¿no?, contribuye a que la paciente salga satisfecha. Ahí nuevamente tenemos un diagrama similar, ¿no? Tenemos el área de recepción, caja, triaje, admisión y la consulta externa, ¿no? Los procesos y actividades que se dan en cada uno hasta que el usuario salga. Acá les quiero mostrar una mejora del proceso, ¿no? Se ve todo el recorrido que ha hecho el paciente, ¿no?, en el consultorio de gineco-obstetricia, si no me equivoco, claro, ¿ya? Las distancias que ha recorrido, miren, 1853, la propuesta de mejora y la diferencia, ¿no? Con el proceso de mejoras se disminuyen las distancias, se disminuye el tiempo, miren, antes utilizaban 6 horas, ahora 3 horas, se ha disminuido 3 horas, y así sucesivamente, ¿no? El costo, por ejemplo, el costo, si bien es cierto una disminución pequeña, pero es muy importante, 7 soles se ha disminuido después de haber hecho el proceso de mejora. Bien, entonces nosotros por eso decimos que todo efecto es un tesoro, porque nos permite mejorar, ¿no? Bien, ahora vamos a entrar al tema de la acreditación. La acreditación es un sistema de prácticamente calificación a las instituciones de salud. Es como los hoteles, ¿no? Cuando uno va a un hotel de 5 estrellas, ya sabe lo que va a recibir, ¿no? Cuando uno va a un hotel de 4 estrellas, ya sabe lo que va a recibir, ¿no? Entonces, la acreditación es algo así, ¿no? Los hospitales que están acreditados y los hospitales que no están acreditados. Entonces, ¿uno a dónde escoge? Si yo quiero atenderme, ¿dónde escogería? ¿A un hospital acreditado o un hospital no acreditado? Acreditado, ¿no? Por supuesto, ¿sí? Entonces, la acreditación, desgraciadamente por ahora, todavía es un proceso voluntario, ¿ya? Donde comparamos todos los procesos, verificamos todos los procesos y los resultados en relación a la calidad de atención, ¿no?
con estándares que están ya definidos y que están en todo hay un documento del Sistema Nacional de Gestión de la Calidad, ¿no? Los estándares con los que vamos a medir a los hospitales, ¿no? En otros países hay acreditadoras internacionales que en el Perú también algunas clínicas lo han utilizado. La clínica, el Golf, creo, la clínica angloamericana tiene acreditación con la Johns Hopkins, no, con la John Commission de Estados Unidos, ¿ya? Está acreditado con eso y muchas clínicas están buscando ese tema de acreditación con acreditadoras internacionales. Desgraciadamente la acreditación del MINSA todavía no ha funcionado, no ha logrado todavía muchos éxitos. Nosotros trabajamos a pesar de eso desde hace mucho tiempo, miren, en el 88. ¿Ya? Hemos tenido una serie de reuniones, tenemos una guía de acreditación de hospitales, se ha formado comisiones, etcétera, etcétera, y estamos trabajando en eso, pero todavía creo que nos falta un buen impulso. Para que se ubiquen, ya ustedes saben, porque sé que han tenido clases, de que las instituciones están obligadas a lograr su habilitación, ¿ya? Que es por única vez, que esto es obligatorio, ¿ya? Para aperturar un establecimiento, un consultorio, una clínica, un laboratorio, hay que habilitar. Después viene la categorización, ¿ya? La categorización es clasificar este establecimiento en función de su complejidad. Ahí tenemos los establecimientos de primer nivel, de segundo nivel y tercer nivel, ¿sí? Eso creo que ya lo saben. Y después de esto viene el tema de acreditación, que es evaluar la calidad de atención y el funcionamiento, ¿ya? Como les decía, es voluntario, a diferencia de los otros que sí es obligatorio, ¿ya? Sí es obligatorio. Ahí tenemos las guías de la acreditación y de autoevaluación que han sacado el Ministerio de Salud, que nos sirve a nosotros como referente. La acreditación tiene dos fases, ¿ya? La autoevaluación y la evaluación externa. Se dice autoevaluación porque el mismo hospital se evalúa, dice: ¿estoy ya listo o no estoy listo para hacer la evaluación externa, ¿no? Esta evaluación lo hacemos una vez al año, formamos equipo de evaluadores y se puede hacer a veces más de 2 veces o más de una en el año, ¿no? Y la evaluación externa está formada a cargo de todo un equipo de evaluadores, ¿no? Capacitados, con gran experiencia, ¿sí? Y se realiza en un plazo no mayor a 12 meses la última autoevaluación. Entonces, si yo apruebo acá, pido y solicito mi evaluación externa. Y ahí recién me dan la certificación. Es una certificación que se da, que te acredita que eres un hospital, ¿no? Que cumple los más altos estándares de calidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este ejemplo, que en el hospital nosotros hemos trabajado desde mayo del 2008, miren, empezamos con 41%, ¿ya? Hemos ido subiendo a 54, bajamos acá a 53, otra vez 60, 64 y así por el estilo, ¿no? Ahora estamos más o menos por 64, 65. Pero el estándar, ¿cuánto es el estándar? 80%, ¿ya? Si yo llego a 80%, me acredito, ¿no?
Doctor, 85. Ah, no, perdón, acá hay un error. Quería hacer. El estándar es 85%, ¿ya? 85%. Ya le estoy dando las fijas, ¿eh? Una de 20. ¿Cuál es 19? Bien. Seguridad del paciente, ¿ya? Que es ahora un aspecto muy importante que estamos trabajando fuerte en los hospitales. La seguridad del paciente se da dentro de la génesis del error, ¿ya? Nosotros somos humanos, ¿sí? No somos perfectos y nos podemos equivocar, ¿sí? Nos podemos equivocar. Y eso es error. Uno a veces sale de la guardia cansado o llega a la guardia por una serie de problemas y comete errores, ¿sí? Y eso nos lleva a eventos adversos, ¿no? Entonces el error es un acto no intencionado, pero es por omisión, por no hacer o por hacer, ¿no? Y no alcanzamos objetivo previsto. Este error nos va a llevar a eventos adversos. Los eventos adversos son daños que se produce al paciente. Mírenme, tenemos algunos ejemplos de eventos adversos, ¿no? En medicación se producen del 2 a 14% de pacientes hospitalizados. 14% de pacientes hospitalizados tienen eventos adversos en relación a la medicación. En las necropsias también se produce, a pesar que ya se murió, uno dice no, se equivocan. Tasas de 35 a 40% de omisiones diagnósticas. En UCI, ¿ya? 1.7 errores por día por paciente, ¿no? 1.7 errores por día por paciente. ¿Por qué es alta? Porque las UCI son zonas de alto riesgo, ¿no? Y lo que estamos buscando es que el hospital debe funcionar como un avión, ¿sí? ¿El avión falla o no falla? ¿Qué dice? Ustedes subirían a un avión que tiene un porcentaje de riesgo, no subirían, ¿no? El avión funciona con una pericia del 99%. Y eso es lo que buscamos nosotros en las instituciones. Es decir, que no debe haber lugar a ninguna falla, ¿ya? Y eso es lo difícil. Pero en eso estamos trabajando bastante fuerte estos últimos años. El error se produce ¿por qué? Por dos aspectos, ¿ya? Porque las personas nos equivocamos, ya les dije, pero el problema más importante es el enfoque al sistema. Cuando nosotros tratamos de intervenir sobre los eventos adversos, no nos vamos mucho sobre la persona. Lo que buscamos es que cambie el sistema, ¿ya? Nosotros le decimos el modelo del queso suizo. Ahorita les voy a mostrar por qué. ¿Conocen el queso suizo? ¿Tienen idea? ¿Ya? El queso suizo tiene muchos agujeros, a diferencia de nuestro queso serrano que es compacto, ¿ya? El queso suizo tiene muchos agujeros, muchos agujeros. Mira, ahí está. Ese es el queso suizo. Y desgraciadamente, cuando esos agujeros se alinean, ¿sí? Se alinean, ¿no? Se producen los daños, ¿ya? Los daños. Estos agujeros representan las fallas del sistema, ¿ya? Miren, porque si esos agujeros no se alinearan, no se producían los eventos adversos, no se producían el error, ¿ya? Porque nosotros,
trozos de queso son defensa del sistema, pero como el queso suizo tiene una serie de agujeros que son fallas, se alinean y se produce el evento adverso o el daño, si queremos decirlo, al paciente. Ahí está. El sistema del modelo del queso suizo, ¿no? Se produce los eventos adversos porque hay fallas activas, les decía, que son las que nosotros producimos en la relación con el paciente. Y las fallas latentes son esas fallas que ya existen, que están a veces meses y meses, años y años, pero justo ahí como se alinearon, ¿no? Es como el eclipse, ¿no? Los eclipses aparecen de vez en cuando, se alinearon y se produce la falla y se produce el evento adverso, ¿no? Un ejemplo les voy a contar, ¿no? Cuando hicimos una ronda de seguridad en la emergencia, ya estábamos terminando la ronda de seguridad. Les digo, vamos a asumir que la luz se va, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer si la luz se va? Prender ¿cómo se llama? El grupo electrógeno, ¿sí? Le dije al encargado del grupo, prende el grupo electrógeno. ¿Cuánto tiempo creen que se demoró en prender el grupo electrógeno? Dígame una cifra, vean. 4. ¿Ah? 4 horas. 4 horas, no, más. Más, sí. Más. Así es, fue más, fue exagerado. No lograron prender el grupo electrógeno, sino al día siguiente. Al día siguiente. Imagínense que si de verdad se iba la luz y los cirujanos y los que están en la UCI, todos los problemas que hubieran generado, ¿sí? Esas son las fallas latentes, ¿ya? ¿No? Ese grupo electrógeno estaba fallando, no nos habíamos dado cuenta. Ese es un buen ejemplo, ¿ya? Ese es dice, accidentes que están esperando suceder, están listos para que suceda, ¿ya? Y esos son los que tenemos que identificar, ¿no? ¿Es posible reducir las lesiones? Dicen, no podemos cambiar la condición humana, así somos humanos, en eso hay que entender. Cuando nos llaman los jueces y fiscales, ¿no? Ellos creen que somos robotitos, no, somos humanos, ¿ya? No podemos cambiar esta condición, pero sí podemos cambiar las condiciones en el que trabajamos, ¿sí? ¿No? Los equipos, los recursos humanos, los insumos, eso deben estar siempre presentes, no deben fallar la organización, ¿no? El grupo electrógeno, los ventiladores, no, eso no pueden fallar, eso no pueden fallar. Entonces tenemos que trabajar para disminuir la incidencia de errores, ¿no? Tenemos que descubrir esos errores, tenemos que prevenir los errores, ¿no? Y crear sistemas resilientes. Resiliencia es un término que utilizamos bastante en los adolescentes también. Hay que hacerle fuerte a los adolescentes. Yo digo, hay que hacer fuerte el sistema, que puedan tolerar los errores, ¿no? Hay que poner barreras para que pase una barrera, exista otra, si pasa eso, exista otra, varias barreras que impidan que este error se produzca, ¿no? Eso es seguridad, eso es seguridad. Igual pasa en la aviación, les decía, ¿no? ¿Por qué los aviones tienen 4 motores? ¿No? Los 4 motores no funcionan, ¿no? Tienen 4 motores porque si falla uno, arranca el otro, ¿no? Falla el otro, arranca el otro. Así es, ¿ya? Ese es un sistema de seguridad. Una pequeña reflexión, ¿no? Esto fue un maestro, Ramón y Cajal,
dice, lo peor no es cometer un error, ¿ya? Eso, piensen ustedes, que van a empezar a hacer el internado, sino tratar de justificarlo, ¿ya? En vez de aprovecharlo como un aviso providencial de nuestra ligereza o desconocimiento. Lo que queremos decir en esto es, hay que saber que cometemos errores, hay que reconocer nuestras fallas, nuestros errores, para corregirlos y que no se vuelvan a producir, ¿ya? Y que no se vuelvan a producir. El año pasado, les comento, en mi hospital, después de mucho tiempo, hubo una muerte materna. De verdad, una vergüenza para mi hospital, porque años que no tenemos muertes maternas. Y lo peor es que la muerte materna se produjo por un sangrado puerperal, no identificado adecuadamente y oportunamente, ¿no? Donde cuando comenzamos a hacer el análisis causa-raíz, venía el interno, venía el residente y se ponía a llorar. Yo les confieso que me conmovió mucho eso, porque sentían que se habían equivocado, ¿no? Sentían que habían cometido un error, ¿sí? Entonces eso es bueno, ¿ya? Reconocer los errores. Entonces nosotros en el hospital hemos establecido todo un sistema de vigilancia de eventos adversos. Ahora le llamamos incidentes de seguridad. Ahorita van a entender por qué. Entonces el objetivo de esto es detectar todos los, ¿cómo se llama?, los eventos que se producen, ¿no? Y que es un riesgo, ¿ya? Un riesgo que existe en la institución y que puede tener impacto sobre la seguridad del paciente, ¿ya? Entonces, este sistema inclusive está con una resolución, tiene todo una organización, tiene una guía que tenemos en el hospital. Hemos sacado y quiero compartirlo con ustedes. Los incidentes de seguridad son errores, eventos, circunstancias que pudo haber producido, ¿eh? O que produjo daño innecesario a un paciente, ¿no? Puede ser incidente sin daño, ¿ya? Y el otro es incidente con daño. Cuando es incidente con daño ya lo llamamos evento adverso, ¿ya? El incidente sin daño es que se produjo el error, pero no produjo ninguna lesión, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo le indico a una paciente que le pongan bicarbonato y la enfermera por error le pone agua destilada, ¿le pasará algo al paciente? ¿O no? No le pasa nada, no le sucede nada, pero ha habido un error, ¿sí o no? Ha habido un error, pero como no le pasó nada, es un incidente sin daño, ¿ya? Pero ¿qué hubiera pasado si la enfermera, en vez de ponerle agua destilada, le pone, por ejemplo, cloruro de potasio? ¿Qué hubiera pasado? Si le pone cloruro de potasio, ese paciente hasta puede morirse, ¿sí? Claro, ¿ya? Puede morirse. Entonces, ahí sería un incidente con daño o un evento adverso, ¿ya? Esa es la diferencia. Acá está la definición, pero voy a tratar de explicarles, ¿sí? Los eventos adversos, ¿sí? Una aclaración es que los eventos adversos no son, ¿no?, las que se producen como consecuencia de la enfermedad, ¿ya? Como consecuencia de la enfermedad. Vamos a poner un ejemplo, ¿no?
Si un niño tiene una neumonía, ¿sí?, y no ha sido tratado oportunamente, ¿hacia dónde va? ¿Qué se produce en un niño que tiene neumonía? ¿Cuál es el riesgo de producir? Produce un piotórax, ¿no? ¿Sí? Un derrame pleural. Esa es consecuencia de la enfermedad. Eso de ahí no es evento adverso. Eso quiero decir acá, ¿ya? Cuando es producto de la enfermedad subyacente. Un evento adverso está directamente relacionado a las fallas en la atención, las fallas, los errores del sistema. ¿Ya? Esos son los eventos adversos. ¿Ya? Entonces, cuando ese evento adverso lo clasificamos como leve, moderado y grave, cuando es grave lo llamamos evento centinela. Lo llamamos evento centinela porque este evento adverso produce muerte o daño físico o psicológico severo de carácter permanente, es decir, una discapacidad, ¿no?, que no estaba presente, ¿no?, y que requiere, por supuesto, un tratamiento. Entonces, el evento centinela es un evento adverso grave. ¿Qué hacemos nosotros con los eventos adversos? ¿No? Detectamos, tenemos todo el sistema de notificación, lo clasificamos, ¿no? Y si es un evento centinela, lo sometemos a un análisis causa-raíz, que lo llamamos. Este análisis causa-raíz lo que busca es identificar las fallas, por qué se produjo, ¿no? Y lo más importante es implementar las acciones correctivas, es decir, mejorar para que no se vuelva a repetir, ¿no? Es lo más importante, ¿ya? Este análisis causa-raíz. En mi grupo, por ejemplo, el ejercicio para el lunes es que van a hacer un análisis causa-raíz. Es lo que le decía, la génesis del evento adverso, ¿ya? Se produce por las fallas activas y las fallas latentes, ¿ya? Este es el error. El error, si hay barreras, no se produce el evento adverso y se dice cuasi error. Pero si atraviesa la barrera, se produce el evento adverso, ¿ya? El análisis causa-raíz es todo un trabajo que se realiza con todos los que participaron en el proceso de atención, ¿no? Y que lo que buscamos es esto de acá, esto que no se ve, ¿no? La punta del iceberg nos muestra esto, pero esto es lo que no se ve. Cuando nosotros hacemos el análisis causa-raíz, identificamos esto, ¿ya? Y nos permite, reitero, después de hacer todo, es mejorar la calidad de atención, involucrar a todos los que han participado en la atención, ¿no? Y después de un análisis sistemático, lo más importante es proponer estrategias para prevenir errores y fallas en el sistema, ¿no? Prevenir errores y fallas en el sistema. Por ejemplo, a propósito de el grupo electrógeno, ¿sí?, a partir de esa fecha, el de servicios generales casi diario va chequeando si el grupo electrógeno está funcionando o no está funcionando, ¿sí? Entonces, con eso estamos garantizando que no va a volver a fallar el grupo electrógeno. Para terminar, tenemos un tema que es muy importante, que es la auditoría médica, ¿ya? La auditoría médica, lo que buscamos, a diferencia tal vez del análisis causa-raíz, ¿no?, también se ve
y buscamos también los errores, pero la auditoría médica está basada solamente en la historia clínica, ¿sí? Por eso todo lo que ustedes pongan en la historia clínica los va a salvar o los va a sentenciar. Así que cuando escriban en la historia clínica, realmente están transcribiendo el acto médico, ¿ya? El acto médico, que es un aspecto muy importante. Cuando estamos frente a los jueces, a los fiscales, ellos son muy meticulosos en mirar la historia clínica, y a veces los jueces y fiscales piden la auditoría, ¿no?, para ver si hemos cometido alguna negligencia, como ellos lo llaman, ¿no? Entonces la auditoría, lo que buscamos es igual un proceso crítico basado en la historia clínica para identificarte en las fallas y proponer soluciones, al igual que el análisis causa-raíz, pero como les decía, la diferencia está en que esto se basa en, de un lado, la historia clínica y de otro lado, la guía de práctica clínica, ¿ya? El estándar es la guía de práctica clínica. Entonces, si la guía de práctica clínica dice, le tengo que dar amoxicilina, ¿no?, mi acción debe ser a darle amoxicilina en primera línea, ¿no?, en primera línea. Entonces, ese es el contraste que hacemos nosotros en la auditoría médica. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Evaluar la calidad de la historia clínica, por supuesto, la calidad de la historia clínica, porque vemos errores en el llenado de la historia clínica, vemos borrones, no se puede borrar la historia clínica por si acaso, ¿no? Se puede corregir, sí, pero hay todo un sistema. Establecer la calidad de cumplimiento de protocolos o guías, congruencias entre el diagnóstico y tratamiento. Eso es lo que yo les decía también, ¿no?, el uso racional del laboratorio y exámenes de ayuda diagnóstica. ¿Se acuerdan que al inicio les decía que hay un uso y abuso de esto? El logro racional de medicamentos, ¿no? Esto también es muy importante, ¿no? A veces vienen los pacientes, doctor, me dijeron que era un cuadro viral, ¿sí? Ah, qué bien, le digo. ¿Y qué te indicaron? Un antibiótico. Entonces, no es coherente, ¿no? Los cuadros virales no necesitan antibióticos, ¿no? Adecuado uso de la cama hospitalaria, y también nos permite ver los costos, ¿ya? Los costos. Ahí les decía, ¿ven? Verificamos la historia clínica, las guías de práctica clínica, los guías de procedimientos y los exámenes de apoyo al diagnóstico. Creo que ya hablamos bastante de esto. Ahí está la norma técnica, ¿ya?, que ha salido en relación a la auditoría. Y esta norma técnica nos dice que la auditoría médica está orientada a la mejora continua de los procesos. No se usa ni se debe usar, por orden puesto en rojo, a acciones de carácter punitivo, ¿ya? La auditoría médica no debe ser para sancionar, ¿ya? Cuando el director nos pide a nosotros la auditoría médica para sancionar a un profesional, nosotros no le damos, y le hacemos recordar esta norma, ¿ya? La auditoría médica no es para sancionar, es para mejorar, le decimos. Si usted quiere sancionar, convoque a un comité externo en la auditoría del hospital y utilice eso, pero nuestra auditoría no le podemos dar, ¿no? Y en eso estamos, a veces que nos peleamos con la dirección porque ellos no logran entender esto, ¿no? Bien, creo que esta es la última. La auditoría es educación médica continua. No saben lo que aprendemos en el día a día al hacer las auditorías médicas, ¿no? Nos enseña bastante, nos enseña bastante. Entonces, en conclusión,
En conclusión, el paciente debe ser nuestro centro de atención, no los equipos, ¿ya? No los aparatos, no los cables, por favor. El paciente exige buen trato. El paciente quiere que le miren a los ojos, que le llamen por su nombre, ¿no? El paciente va a los servicios por la calidad técnica, ¿no? Porque sabe que van a hacer bien ahí las cosas. Existen diferentes sistemas de evaluación de la calidad. Uno de ellos es la acreditación de servicios de salud y la auditoría médica. Y en el sistema de gestión de calidad, los procesos de mejora continua y el tema de seguridad del paciente son pilares muy importantes para lograr la calidad de atención, ¿no? Entonces, ahí están las fuentes de información y terminamos nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias.